Bendiciones, familia, en el nombre de Jesús. Eh, Antes de darle continuación al tema, yo sé que este tema quizás no es el más interesante de todos los temas que usted puede escuchar en su vida, pero sí le puedo decir con toda seguridad de que, aunque usted no lo sepa, lo que le están enseñando a nuestros hijos hoy en día, tanto en la televisión, en las escuelas, los amigos, lo que le están hablando son de estas cosas que nosotros estamos hablando hoy en día. Le están enseñando a nuestros hijos de que haga lo que usted quiera, decida hacer lo que usted quiera. Y todas esas ideas vienen de aquí, mis amados hermanos. Por esa razón nosotros decidimos eh, programar esta conferencia y hablar específicamente en el día de hoy sobre este tema. Gloria al Señor. Para mí es más que un privilegio estar aquí. Y como ya mencionó mi hermano Rubén y como estuvo hablando el ministro Garibaldi Valentín, estamos hablando de analizando las diferentes religiones o cosmovisiones y mirando cómo ellas enfrentan el problema del sufrimiento y del dolor. ¿Qué dicen las diferentes religiones? Y quizá usted diga, no, eso no es necesario yo saberlo. Bueno, pues le dejo saber que probablemente sí, porque pudiera ser que nosotros fuéramos los que estuviéramos equivocados. Pero como no es así, nosotros no estamos equivocados. Por esa razón, queremos seguir hablando sobre este punto y vamos a ver de manera específica lo que nos dice la Biblia y por qué es diferente la esperanza del cristianismo a todas las demás cosmovisiones. Antes de comenzar a hablar la parte que me corresponde, quiero hacer una breve síntesis de lo que habló mi hermano Garibaldi. Quiero agregar algunos puntos antes de comenzar. Gloria al Señor. Lo primero es que tenemos que entender que en la vida nosotros enfrentamos dos clases de problemas. Cuando hablamos de sufrimiento, enfrentamos dos clases de problemas. Número uno, hablamos de lo que es el problema del dolor moral. Me explico. Por ejemplo, el acontecimiento que tuvo lugar el 11 de septiembre, si mal no recuerdo, del 2001, en las Torres Gemelas, fue un accidente trágico, pero fue un problema, fue algo que ocurrió porque una persona tomó la decisión de llevar a cabo ese acto. Eso es lo que se llama el problema moral. Y también el otro problema que enfrentamos en nuestras vidas es el problema causado por la naturaleza. Por ejemplo, como lo son las enfermedades, como lo es en este tiempo el coronavirus, etcétera. Y hay dos perspectivas que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos o hablamos del problema del dolor. Número uno, la primera es que una cosa es usted estudiar el problema del dolor, una cosa es usted hablar del problema del dolor, una cosa es usted ir a la universidad, usted prepararse, usted leer muchos libros sobre filosofía y ciencia. Y otra cosa muy diferente es experimentar el dolor. Ahí la historia cambia. Y como dijo mi hermano Garibaldi, queremos ser un poco sensibles en este tema porque todos nosotros atravesamos en nuestra vida diferentes procesos de sufrimiento y de dolor. Por ejemplo, pudiera decir que una de las experiencias más difíciles que me ha tocado vivir fue que cuando tenía 6 meses perdí a mi padre. No pude conocer a mi padre. Me crié, mi madre levantó mi familia sola, sin ayuda de nadie. Bueno, tenía a mi abuela. Y hasta este día yo me he preguntado por qué razón Dios permitió que eso me aconteciera. Gloria al Señor. Algo que mencionó Garibaldi que lo quiero mencionar nuevamente es que en la actualidad hay 3 grandes cosmovisiones y él trató de explicar cómo ven esas 3 cosmovisiones o qué esperanza nos dan sobre el problema del dolor. Número 1,
están los que creen que somos materia y energía y que somos producto de múltiples accidentes. A esta cosmovisión se le llama naturalismo, materialismo o ateísmo. Número 2, está la cosmovisión teísta, que son las que creen en un creador y las que creen en que hay un Dios. Y dentro de esa cosmovisión teísta estamos nosotros los cristianos. Y por último están los panteístas, que son los que creen que todo en el universo es Dios. Este es un tema, mis amados hermanos, muy antiguo, un tema que se viene tratando desde hace muchos años y verdaderamente muchos han creído haber encontrado la solución. Y yo quiero, ya para entrar en materia, mencionar lo que los ateos entienden que es la solución de ese problema. Y quiero citar la frase de uno de los ateos de la actualidad más prominentes, llamado Richard Dawkins. Este es uno de los hombres más populares actualmente, de los hombres que más está como aferrado en negar la existencia de Dios y la fe cristiana. Pero oigan lo que dijo este señor. Él dijo, el universo es simplemente fuerzas físicas y ciegas y replicaciones genéticas. Algunos sufrirán, otros tendrán suerte en la vida. No hay justicia ni propósito en la vida. Si no hay diseño en el universo ni propósito, el bien y el mal no existen. Somos ADN y nada más, y bailamos la música del ADN. En otras palabras, lo que este señor, Richard Dawkins, que es un señor que probablemente muchos no lo conocen, quizá otros sí, pero es una persona de mucha influencia. Y él lo que dice es que nosotros, como no tenemos propósito en la vida, no hay una ley moral objetiva, no hay un Dios que dicte valores para los seres humanos. Él dice que tenemos libertad para hacer lo que nosotros queramos. Si usted quiere ser hombre, séalo. Si usted quiere ser mujer, séalo. Si usted quiere matar, mate. Y como mencionó Garibaldi, esa idea provocó cientos de millones de muertes en el siglo pasado. Gloria al Señor. Y en este día vamos a estar analizando la parte bíblica que nos corresponde a nosotros como cristianos y vamos a ver qué dice la Biblia. Si la Biblia enseña algo diferente a lo que enseñan las demás cosmovisiones, si encontramos algo de esperanza en el cristianismo o no. Y hay algunos puntos que vamos a analizar. Vamos, en primer lugar, yo quiero que usted se haga esta pregunta. Estamos hablando del sufrimiento, del dolor, pero ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Cómo se produce el sufrimiento? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Y quiero, antes de citar la Biblia, decirte que la Biblia es el único libro que nos da una idea de cómo acontecieron los hechos. Ningún otro libro, ni ninguna filosofía, ninguna religión nos dice de dónde surge ese problema. Lo que nos da una razón para acercarnos a la Biblia y analizar lo que ella establece. Pero en este día vamos a estar analizando unos cuantos puntos y los voy a mencionar ahora. Luego lo vamos a ver de manera detallada. Vamos a ver, en primer lugar, la necesidad del libre albedrío para amar y para elegir. Número 2, vamos a ver y hablar de la caída del hombre. En tercer lugar, vamos a ver la esperanza del cristianismo al ser humano y vamos a ver cómo Dios muchas veces, no siempre, nos enseña a través del dolor y el sufrimiento. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de la mayor muestra de amor a través de la muerte de Jesucristo. Y sin más preámbulo, queremos hablar de la necesidad de tener libre albedrío. Cuando Dios
creó al ser humano, dice la Biblia que Dios puso en él, sopló su aliento de vida y el ser humano vino a ser un ser viviente. Pero hubo algo que Dios depositó y le dio al ser humano y fue la decisión de elegir. Es importante que me siga bien de cerca la línea de razonamiento que voy a hacer para que pueda entender por qué estamos hablando de estos puntos que vamos a analizar. Cuando Dios crea al hombre, le da libertad para elegir. Si el hombre no tuviese libertad para elegir, entonces fuera un robot y no pudiera amar voluntariamente. Y quiero poner un ejemplo para que usted vaya entendiendo lo que estamos hablando. Imagínese que usted tuviera la potestad de poner a su esposo o a su esposa, que usted pudiera programarlo en una computadora, y cuando usted llegue a su casa, usted viene y coge una tableta y usted le da la tableta y da un botón que diga mi esposa, un beso, y su esposa venga y le dé un beso. Usted le da otro botón que diga que mi hijo me abracen, y su hijo venga y le dé un abrazo cuando usted presiona ese botón. Si Dios hubiera hecho eso con nosotros, que Él nos hubiera programado para que nosotros hiciéramos específicamente lo que Él quería que nosotros hiciéramos, pues nosotros no tuviéramos libertad para decidir libremente amar a Dios. Y eso sería una relación miserable. Si su esposa lo abraza o sus hijos lo abrazan porque usted le da un botón para que ellos lo hagan, eso no es una relación sincera. Eso no es algo genuino. Entonces, algo similar aconteció con el hombre y Dios en el principio. Y era necesario que Dios le diera esa libertad para que el hombre pudiera elegir, decidir amar a Dios de manera libre y voluntaria. Si no hubiera sido así, nosotros hubiésemos sido robots. Gloria al Señor. El segundo punto que queremos ver es, hay un relato de la Biblia, le voy a dar los versículos, si usted quiere más adelante se detiene y lo lee en su casita, y se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y en este punto vamos a analizar la desobediencia de Adán y Eva. Y vamos a ver si Dios, recuerde que al principio le dije, vamos a preguntarnos, vamos a hacer la pregunta, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Amén. Y aquí en el libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos del 1 al 15, es donde narra la historia de cuando Satanás estaba tentando a Eva en el jardín del Edén. Pero antes de la tentación, vale la pena resaltar que Adán y Eva no conocían lo que era la maldad, no conocían lo que era el sufrimiento. Sígame de cerca. En esta historia, en esos 15 versos, hay toda una historia llena de drama, de acción, de suspenso, porque son muchas las cosas que acontecen en esos versículos y son las que nos dan una idea de dónde y cuándo entra el sufrimiento a la raza humana. Pero en primer lugar, antes de mencionar el error o lo que aconteció allí, cuando llegamos al libro de Génesis y al capítulo 2 y al capítulo 3, lo primero que podemos ver manifestado en esos capítulos es el amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no tenía necesidad de crear al ser humano, ni tenía la obligación de crear al ser humano. Dios creó al ser humano por su gracia, por amor y por misericordia. Dios sin el ser humano sigue siendo Dios. Y aparte de que decide crearlo de manera voluntaria, no solamente lo crea, sino que lo posiciona en un lugar de autoridad, lo posiciona en un lugar con todo lo que él necesitaba para sobrevivir en el ambiente en el que Dios lo puso. ¿Sabe qué? Que eso, no sé a ti, pero a mí me habla
de Dios como un padre y un creador responsable. Dios no solamente creó al ser humano y lo tiró y le dijo, oh, te creé, resuelve como puedas. Eso no fue lo que hizo Dios. Dios lo creó, lo posicionó y le dio todo lo que necesitaba y aún más. Gloria al Señor. Y hay 7 cosas que quiero que usted me siga bien de cerca, que acontecieron en el capítulo 3 de Génesis, los versículos del 1 al 15. Y lo primero que presenta ese relato es que hubo una tentación. Lo segundo que presenta es que Satanás, el tentador, provocó una duda en Eva. ¿Por qué razón? Porque Satanás le dice a Eva, oh, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Y eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de uno. Pero esa duda, número 3, los llevó a la desobediencia. Número 4, la desobediencia les produjo vergüenza. Número 5, la vergüenza los llevó a esconderse. Número 6, el esconderse los llevó a señalar y a buscar un culpable. Y número 7, finalmente, después de todos estos eventos, le dimos entrada al sufrimiento porque voluntariamente Adán y Eva decidieron desobedecer y separarse de Dios. Y yo no sé si usted probablemente, igual que yo, piense y diga, oye, pero yo no estaba ahí. Adán y Eva nunca me preguntaron si yo quería comer de la fruta. Nosotros no estábamos ahí, pero lamentablemente, según nos dice el relato de la Biblia, ellos fueron nuestros primeros representantes y sus malas decisiones o su mala decisión lamentablemente nos ha afectado y ha afectado a al resto de la humanidad. Y en ese momento el ser humano decidió darle la espalda a Dios y decidió decir, no te necesito, yo puedo tomar decisiones por mí mismo. Yo quiero, como me diste la libertad de elegir si quiero amarte o si no quiero amarte, me diste la libertad de si quiero obedecerte o no quiero obedecerte. Adán y Eva decidieron, lamentablemente, no obedecer al Señor. Y qué gran error, mis amados hermanos, porque todos nosotros sabemos lo que ha acontecido de ahí en adelante. Pero aún en ese momento tan triste, donde lo que fue un paraíso que Dios había creado para Adán y Eva, se convirtió, pudiéramos decir, en un infierno, en cierto sentido, porque ellos perdieron algo preciado que Dios les había dado, y era el poder tener una relación íntima con Dios. Pero ahí mismo, en el momento de la caída, Dios muestra su gracia, Dios muestra su amor y su misericordia. Y lo primero que quiero resaltar es que en el versículo 15 de ese relato, Dios automáticamente fallan. Dios comienza a hablar de un plan futuro que Él llevaría a cabo para redimir a la humanidad y reconciliar a los seres humanos nuevamente con Él a través de Cristo. Y en ese versículo 15 es donde dice, Dios le dice al hombre que va a tener que trabajar con el sudor de su frente, y le dice a la mujer que parirá con dolores. Le dice a la serpiente que se va a arrastrar y comerá del polvo de la tierra todos los días de su vida. Pero ahí mismo dice que del vientre de la mujer iba a nacer una simiente, una semilla que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y estaba hablando de Jesucristo. En ese momento, Dios pone de manifiesto, en el mismo instante de la caída, Dios pone de manifiesto que va a trazar un plan
para reconciliarnos nuevamente con Él. Y más o menos por ahí podemos comenzar a ver de dónde creemos nosotros y entendemos que surge el problema del dolor. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Y hay algo interesante, mis amados hermanos. El libro de Mateo, en el capítulo 1, habla de la genealogía de Jesús o la descendencia de Jesús. Y desde Abraham hasta José son aproximadamente 42 generaciones, miles de años, desde Abraham hasta llegar a José y a María, los padres de Jesús. Y podemos ver el amor de Dios, el plan perfecto de Dios llevado a cabo, que Dios por miles de años fue juntando personas con personas para desarrollar su plan. Y tú sabes qué nos dice eso de Dios, que Dios no fue indiferente al error que cometieron los seres humanos, como no es indiferente al sufrimiento que nosotros atravesamos hoy en día. Y mira, gloria al Señor, ¿cuál es la esperanza fuera del cristianismo? Y quiero leer algunas cosas que tengo escritas. En primer lugar, quiero mencionar y aclarar que sin Dios el problema del dolor no tiene ninguna posible solución y no hay ninguna esperanza. Como cree la cosmovisión atea, después de la muerte nada existe. Y como dice el señor, el científico y ateo Richard Dawkins, dice que somos producto de múltiples accidentes y que algunos en la vida tendrán suerte y otros no. Lo cual para mí no me da mucha esperanza ni me da mucha razón para querer hacer las cosas correctas en la vida. Porque si no hay nada después de la vida, si no hay una esperanza última, si no hay una recompensa trascendental, pues vamos a hacer lo que queramos, haga lo que usted quiera, pero sabemos que no es así. Número 2, ninguna religión o cosmovisión fuera del cristianismo ofrece una esperanza racional y confortadora que digamos. Número 3, si Dios no existe, nuestras vidas simplemente carecen de sentido y no tienen ningún propósito trascendental más allá de esta vida terrenal. Número 4, si Dios no existe, no tenemos forma de diferenciar el mal y el bien y tendríamos que concluir diciendo que el dolor y el sufrimiento son solamente una ilusión o una idea creada por el hombre, lo cual también sabemos que no es así. Porque una persona que tiene algún tipo de enfermedad, una persona que pierde algún ser querido, una persona que atraviesa situaciones difíciles, usted no puede decirle que el sufrimiento no es real. Como le pasó a Job, cuando estaba en sus momentos de crisis, en sus momentos difíciles, aparecieron estos amigos de él y lo que hicieron fue empeorar su situación. Pero claramente podemos ver en ese libro de Job que parece y no tenemos la respuesta de por qué Dios permite que el sufrimiento llegue a nuestras vidas. No tenemos la respuesta. ¿Por qué Dios permite que atravesemos ciertas cosas? ¿Por qué Dios nos enseña a través del dolor y del sufrimiento? Como dijimos al principio, nosotros no estamos aquí para dar una respuesta a esa pregunta, sino más bien estamos aquí para dar una esperanza en medio del dolor y el sufrimiento. Job pudo decir al final de todas sus pruebas, pudo decir, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de todo el sufrimiento que él atravesó, él pudo decir, ahora estoy conociéndote, ahora sé quién eres, te conozco más. Y yo sé que ese es el caso de muchos de nosotros. Gloria al Señor. Y quiero que veamos ahora la esperanza, ya entrando en la parte final. Quiero que veamos cuál es la esperanza
que ofrece el cristianismo. La Biblia nos ofrece en múltiples ocasiones el respaldo de Dios cuando estamos en momentos difíciles. Por ejemplo, en primer lugar, queremos decir que hay situaciones en las que experimentamos dolor y en las que simplemente, como ya mencioné, no sabemos por qué Dios lo permite. En otras ocasiones, sabemos que Dios usa los problemas y el sufrimiento para moldearnos. Sabemos que Dios usa muchas veces el dolor para fortalecernos y desarrollar nuestro carácter. Algo interesante saber es que Dios nos ofrece en la Biblia que algún día quitará el sufrimiento y lo convertirá en gozo y en alegría. Gloria al Señor. Y mira, quiero que veamos algunos textos antes de llegar a la conclusión de la conferencia. Y son algunos textos que nos dan esperanza en medio de los problemas difíciles, en medio del sufrimiento. Primera de Pedro 5:10 dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y en este versículo claramente la Biblia nos enseña que a través del sufrimiento Dios nos hace fuertes, firmes y estables. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. En segundo lugar, estos dos versículos nos dicen que Dios usa el problema, el sufrimiento, muchas veces, no siempre, para consolarnos y para que nosotros aprendamos a consolar a otros. Porque como dije al principio, hay dos perspectivas diferentes de ver el problema. Uno es usted hablar del problema, estudiar el problema, conocer el problema, y otra cosa es vivir el problema. Y cuando nosotros hemos vivido una situación difícil, verdaderamente nosotros podemos consolar a otros. Romanos 8:18 dice: de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y por último, Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, Dios promete darnos fuerzas en los tiempos de angustia. Promete que algún día cambiará la historia y nunca más el sufrimiento tendrá lugar ni la maldad en nuestras vidas. Promete producir un carácter sólido y una confianza plena en Él a través de los momentos difíciles. Dios no es indiferente a los problemas del sufrimiento y del dolor. Como vimos que Dios lo manifestó desde Génesis, desde el mismo momento de la caída. Y algo que quiero decir es que no debemos medir la bondad de Dios por lo que nos quita o por lo que no nos da. O sea, no debemos decir: oh, Dios es malo porque me quitó tal cosa. Nunca tendremos cómo agradecer tantas bondades que hemos recibido de parte de Dios cuando nosotros no la merecíamos. Y por último, quiero llegar a la conclusión del mensaje. ¿Y cuál es la mayor esperanza
que la Biblia nos ofrece en medio del sufrimiento. Y como ya mencioné en reiteradas ocasiones, Dios no es indiferente y nunca ha sido indiferente al problema del sufrimiento. Y la mayor muestra de amor, la mayor muestra de que Dios ha tomado parte de nuestro sufrimiento, la vemos hace 2020 años atrás, cuando nosotros vemos que Dios tomó forma de hombre. Dice la Biblia que se despojó de sí mismo y que no consideró ni estimó el ser igual a Dios, y se humilló y tomó un cuerpo humano y vino a formar parte de la historia del ser humano y vino a cumplir lo que por miles de años él había prometido, y es que iba en algún momento de la historia a restaurar la relación del hombre con Dios a través de su Hijo Jesús. Hace 2000 años vino a la tierra un hombre llamado Jesús, y como vimos ayer, las conferencias de ayer, vimos en primer lugar la veracidad de la Biblia y por qué creemos y estamos seguros de que la Biblia es verdad, y vimos las evidencias que nos hablan de la resurrección de Cristo. Y cuando nosotros miramos a la cruz de Cristo, mis amados hermanos, allí nosotros vemos amor, allí nosotros vemos gracia, allí nosotros vemos esperanza, allí nosotros vemos justicia. Cuando miramos a la cruz de Cristo, allí nosotros vemos un rayo de luz que le pondrá en algún momento de la historia un final al dolor y al sufrimiento. Pero cuando vemos no solamente la cruz, sino que vemos la resurrección, entonces ahí es donde vemos el fin del sufrimiento y del dolor. Cuando vemos a Cristo resucitado, como decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Y en el Cristo resucitado es donde nosotros fundamentamos toda nuestra fe, donde ponemos toda nuestra confianza. Y fíjese qué lindo y qué diferente es saber que la Biblia nos dice que algún día Dios va a erradicar para siempre la maldad y el sufrimiento de nuestras vidas. Gloria al Señor. Y quiero concluir, mis amados hermanos, diciendo que ustedes saben, como ya he dicho, no queremos buscar una respuesta donde no la hay, porque no sabemos a ciencia cierta por qué Dios permite ciertas cosas. Nuestro objetivo en el día de hoy es poder lograr que nosotros entendamos y afiancemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en Dios, a través de lo que nos enseña la Biblia, de que Dios algún día nos va a quitar el sufrimiento y el dolor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y esperamos que hayan sido y sean bendecidos a través de las palabras que hemos compartido con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones y gracias por compartir con nosotros esta bella conferencia. El Ministerio MALF, Ministerio Apologético Razón y Fe, es un ministerio creado desde el centro de nuestro corazón para defender la fe cristiana. La Biblia y nuestra fe está siempre bajo ataque de ateos, escépticos, críticos, sectuarios y seguidores de otras religiones. Por eso le decimos que la apologética cristiana es la ciencia de la defensa de la fe cristiana. Nuestra misión en este canal es de dar una defensa sólida y razonable de las verdades centrales de nuestra fe. Para ver más videos como este, síguenos en este canal de YouTube y suscríbete presionando también la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos nuevos materiales o nuevos estudios.
Esperamos haber sido de bendición y te esperamos en un nuevo estudio. Dios te bendiga y muchas gracias.